Todavía recuerdo la primera vez que vi a Claire. Era una tarde fría en el College Library Café, de esas en las que las ventanas se empañaban por el calor del interior y la lluvia golpeaba afuera. Estaba encorvado sobre una pila de libros, fingiendo estudiar, cuando ella entró. Su cabello, un revoltijo de rizos salvajes, su risa cortando el silencio como si no le importara quién la escuchara. Se sentó en una mesa cercana y derramó su café mientras intentaba hacer malabarismos con una pila de novelas y su teléfono. No sé por qué, pero me levanté para ayudarla, entregándole una servilleta y murmurando algo sobre el clima. Ella me sonrió, brillante y desprevenida, y dijo: «Ahora eres mi héroe. ¿Lo sabías?» Eso fue todo. Así empezó. Seguimos encontrándonos después de eso. El café se convirtió en nuestro lugar, nuestro. Pasamos horas discutiendo sobre libros, bebiendo café quemado e intercambiando historias. A ella le encantaban los misterios, de esos con giros que nunca veías venir, mientras que yo me apegaba a la historia, a hechos secos a los que podía aferrarme. Ella se burló de mí, llamándome profesor, en ese tono juguetón que hizo que mi pecho se sintiera cálido. Me gustó. Ella hacía que todo pareciera vivo, como se inclinaba sobre la mesa, con los ojos brillantes, y me arrastraba a su mundo. No estaba acostumbrado a eso. Al crecer, había sido tranquilo y estable. Leo, mi mejor amigo desde que éramos niños, siempre decía que yo era el tipo que mantenía las cosas unidas. Pero Claire era una tormenta y yo quería quedar atrapado en ella. Las semanas se convirtieron en meses y esas conversaciones se convirtieron en algo más profundo. Caminábamos por el campus por la noche, su brazo rozando el mío, el aire fresco por las hojas caídas. Le conté cosas que nunca le había contado nadie. Como mi papá se fue cuando yo tenía 10 años, como había pasado años tratando de ser suficiente para mi mamá. Ella escuchó, realmente escuchó. Y luego compartía sus propias cosas, como su madre, Lorraine, siempre la presionaba para que fuera perfecta, como sentía que estaba huyendo de algo que no podía nombrar. Parecía que estábamos construyendo algo, ¿sabes? Algo real. Conocí a su compañera de cuarto, Hannah, la chica de lengua afilada que me ponía los ojos en blanco, pero aún así me daba una cerveza en las fiestas. Ella decía: «Claire es difícil. Buena suerte, amigo». Y me reiría, porque no me importaba. Una noche, bajo un cielo otoñal tan claro que se podían ver todas las estrellas, le pedí que se casara conmigo. Estábamos sentados en un banco cerca de la biblioteca, el mismo lugar donde nos habíamos conocido, y yo llevaba semanas llevando el anillo en el bolsillo, demasiado nervioso para sacarlo. Me temblaban las manos y mi voz apenas era firme, pero pude pronunciar las palabras. «Claire, quiero pasar mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella me miró con los ojos muy abiertos. Por un segundo, pensé que diría que no. Luego se rió, con ese sonido suave y feliz, y me rodeó con sus brazos. «Sí», dijo. «Sí, idiota. Por supuesto que lo haré». Deslicé el anillo en su dedo, un anillo simple para el que había ahorrado, y sentí como si el mundo encajara en su lugar. La boda fue pequeña pero perfecta. Leo estaba a mi lado, haciendo chistes sobre cómo finalmente había encontrado a alguien más loco que él. Hannah brindó, medio asando a Claire, medio advirtiéndome que siguiera su ritmo. Claire se veía hermosa, su vestido sencillo y su sonrisa iluminando la habitación. Bailamos bajo luces de cadena en el patio trasero de su madre y recuerdo que pensé: esto es todo. Esto es para siempre. Yo también lo creí. Cada palabra de nuestros votos, cada promesa que hicimos, lo dije en serio. Pensé que ella también. En aquel entonces, no vi las grietas, no me di cuenta de cómo los susurros de Lorraine acerca de que yo era demasiado suave hicieron que la sonrisa de Claire flaqueara. No pensé en cómo las advertencias de Hannah podían haber sido más que bromas. Acabo de verla, mi esposa, mi tormenta, y me sentí feliz de haber sido arrastrado. Mirando hacia atrás, esos primeros días fueron los mejores que tuvimos. Los rincones tranquilos de nuestra vida, la biblioteca, los paseos, la forma en que ella se acurrucaba a mi lado en el sofá, parecían una base sobre la que podía construir. Entonces no sabía que los cimientos pueden cambiar, que las tormentas no siempre amainan. No sabía que la mujer que amaba, la que se reía con tanta facilidad, algún día podría convertir esa risa en algo agudo, algo que hiriera más profundamente de lo que jamás había imaginado. Pero eso será más tarde. Por ahora, en esos primeros años, éramos solo nosotros. Claire, yo y la vida que pensé que compartiríamos para siempre. Estaba feliz. Yo era suyo y pensé que eso era suficiente.
Miqueas llegó a nuestras vidas como un milagro silencioso. Era un martes por la mañana. El aire era denso. Con el calor del verano, cuando Cla me agarró la mano y me dijo, «Ya es hora». Corrimos al hospital. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Sostuve su mano durante cada contracción, susurrando cosas tontas como «tienes esto y estoy aquí», aunque me sentía inútil. Entonces, después de horas de espera y preocupación, ahí estaba, nuestro hijo. La enfermera me lo entregó, este pequeño bulto con la cara arrugada y los mechones de cabello más suaves. Lo miré a los ojos, oscuros como los de Claire, y algo en mí cambió. Yo era papá. Nunca había estado tan asustada ni tan feliz en mi vida. Esas primeras semanas fueron confusas. Maike no dormía mucho, y yo tampoco. Por la noche me levantaba a trompicones de la cama, calentando biberones, mientras Claire se quedaba dormida, con la cabeza enterrada en las almohadas. No me importaba abrazarlo cerca, sentir su pequeño pecho subir y bajar contra el mío. Fue todo. Me sentaba a la mecedora junto a su cuna, tarareaba melodías que mi madre solía cantar y lo veía quedarse dormido. A veces Cla se despertaba, se asomaba y sonreía. «Eres bueno en esto», decía, y yo sonreía como un idiota porque parecía cierto. Quería ser bueno para él, para ella, para nosotros. Empecé a grabar todo. Su primera risita, la forma en que me agarraba el dedo, sus primeros pasos tambaleantes por la sala de estar. Reproducía los vídeos en los días difíciles, soñaba con el futuro. Le enseñaba a andar en bicicleta, pateaba una pelota de fútbol en el jardín, le mostraba las estrellas como lo hacía mi abuelo conmigo. Cla también lo amaba. Sé que ella lo hizo. Ella lo vestiría con estos trajes diminutos, pequeños tirantes, sombreros ridículos y tomaría cientos de fotografías para enviárselas a sus amigos. Pero ella no era como yo, que perdía horas simplemente sentada con él. Ella se pondría inquieta. Llamaría a su madre, Lorraine, para que viniera a cuidarlo y poder hacer recados o reunirse con Jessa y Tina, sus antiguas amigas de la universidad. «Necesito un descanso», decía, echándose el pelo hacia atrás y riendo. «Tú eres el padre superhéroe de todos modos». Yo asentía y le decía que estaba bien porque no quería pelear. Lorraine aparecía, toda perfume y opiniones, arrullando Maike, pero siempre haciendo pequeñas insinuaciones. «Cla necesita su libertad», decía, como si la estuviera encadenando. Solo sonreí y me quedé en silencio, haciendo rebotar a Maike en mi rodilla. La verdad es que no me importaba si Cla se apoyaba en otras personas. Tuve a Miqueas. Era amable, incluso cuando era un bebé. Siempre observaba, siempre tenía curiosidad. Él alcanzaba mis gafas o tiraba de mi barba y yo me reía hasta que me dolían los costados. Cla se unía a veces, levantándolo para darle un abrazo rápido antes de devolvérselo. «Es todo tuyo», bromeaba, y yo lo aceptaba con mucho gusto. Construí una vida a su alrededor, trabajando turnos extra en la oficina para ahorrar para su futuro, arreglando la casa para que tuviera un lugar seguro donde crecer. A Cla le gustó el dinero, pero no el esfuerzo. Planificaba viajes que no podíamos permitirnos o compraba cosas que no necesitábamos y decía, «Maike merece lo mejor». Estaba de acuerdo, incluso cuando nos costaba mucho, porque quería que él también lo tuviera todo. Sin embargo, hubo días buenos, frágiles y perfectos, como cuando lo llevamos al parque, solo nosotros tres. Maike apenas tenía 2 años y caminaba con una gran sonrisa, persiguiendo palomas, mientras Claire y yo nos sentábamos en una manta. Se apoyó contra mí, con la cabeza apoyada en mi hombro, y por un minuto me sentí como en la universidad otra vez, como si fuéramos un equipo. «Él tiene tu corazón», dijo, mirándolo tropezar y reírse. Besé su frente, pensando que tal vez estábamos bien. Pero entonces sonó su teléfono, Jessa o Tina, probablemente, y se alejó, hojeando los mensajes mientras yo empujaba a Maike en los columpios. Me picó, pero lo quité. Ella todavía era su mamá. Ella todavía lo amaba. Eso es lo que me dije a mí mismo. Mirando hacia atrás, lo veo ahora, la distancia creciendo, la forma en que ella me miraba cuando más la necesitaba. Ella se reiría, me llamaría señor serio y yo lo dejaría pasar porque Maike era mi ancla. Me mantuvo firme. Lo llevaría escaleras arriba después de un largo día, con la cabeza pesada sobre mi hombro, y sentiría esa alegría silenciosa que nada podía tocar. Cla fue parte de eso, claro, pero fue Maike quien me hizo sentir completo. Entonces no sabía lo frágil que era esa alegría, lo rápido que podía deslizarse entre mis dedos.
No sabía que la mujer que había amado desde aquellos días de biblioteca podría alejarse tanto o que la vida que construimos podría resquebrajarse bajo el peso de lo que se avecinaba. Pero en esos primeros años, con mi hijo en brazos, mi esposa sigue sonriendo. Pensé que lo teníamos todo. Pensé que éramos suficientes. La vida con Maike era mi centro. Pero a medida que pasaron los años, comencé a sentir que el suelo se movía debajo de nosotros. Claire ya no era la misma, no como había sido en aquellos días universitarios cuando su risa solía traerme como un salvavidas. Ella todavía sonreía, todavía llenaba la habitación con su energía. Pero ahora era diferente, como si siempre estuviera medio en otro lugar. Llegaba a casa del trabajo, cansada pero ansiosa por verla a ella y a Maike, y la encontraba en el sofá, teléfono en mano, planeando otro fin de semana fuera con Yesa y Tina. Esta vez estamos pensando en Hawái, decía, sin apenas levantar la vista. Yo asentía, le preguntaba cómo estaba Maike y ella señalaba con la mano el patio trasero donde él estaba jugando con la lluvia. Está bien, mamá lo tiene. No me sentí bien, pero lo dejé pasar. Siempre lo dejé pasar. Maike estaba creciendo rápidamente. Ahora tenía 4 años, todo piernas flacas y grandes preguntas. Pasaba horas con él, construyendo torres con bloques o leyéndole historias sobre piratas y dragones. Se acurrucaba a mi lado, con la cabeza sobre mi pecho, y sentía ese dolor de amor tan fuerte que casi dolía. Claire aparecía a veces, le revolvía el pelo, decía: «Ustedes dos son guisantes en una vaina», antes de desaparecer para llamar a sus amigos o ver fotos de los lugares a los que quería ir. Me dije a mí mismo que era su estilo. Necesitaba espacio, necesitaba diversión. Éramos diferentes, eso es todo. Me gustaba la tranquilidad, la rutina constante del trabajo y el hogar y los abrazos de Maike antes de dormir. A ella le gustaban las prisas, almuerzos, compras, viajes que dejaban nuestra cuenta bancaria sin aliento. Veía las facturas de las tarjetas de crédito, suspiraba y las pagaba, pensando que eso la mantenía feliz. Eso es lo que importaba, ¿verdad? Pero entonces empezaron los chistes, pequeños al principio, fáciles de ignorar. Estábamos cenando, solo nosotros tres, y yo hablaba de algo del trabajo, algún proyecto aburrido del que estaba orgulloso. Y ella sonreiría. «Oh, cariño, eres tan suave», decía, su voz ligera pero aguda en los bordes. Suave, ya no sonaba como un cumplido. Maike se reía, sin entender, y yo también forzaba la risa, pero se me quedó grabado. A veces lo decía delante de Lorraine y su madre intervenía y asentía como si fuera evangelio. «Eres un buen hombre, pero Claire podría haber apuntado más alto», dijo Lorraine una vez, bebiendo su vino mientras yo recogía la mesa. Claire no discutió, solo sonrió y cambió de tema. Me quedaba allí, con las manos llenas de platos, sintiendo su peso sentarse en mis entrañas. Intenté hablar con ella sobre eso una vez. Ya era tarde. Maike dormía arriba, la casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Me senté a su lado en el sofá, donde ella hojeaba una revista de viajes. «Claire», dije, manteniendo la voz baja, «¿aún quieres esto? Nosotros...». Ella me miró sorprendida y luego se echó a reír, un sonido breve y desdeñoso que me golpeó como una bofetada. «¿Qué te pasa esta noche?» «Por supuesto que sí». «No seas dramático». Volvió a su revista y yo me senté allí, mirando la pared, preguntándome por qué parecía una mentira. Quería presionar, preguntarle por qué pasaba más tiempo con sus amigos que con nosotros, porque puso los ojos en blanco cuando le hablé de ahorrar para la escuela de Maike. Pero no lo hice. Tenía miedo de la respuesta, miedo de que ella dijera algo que no pudiera dejar de escuchar. La distancia siguió creciendo. Ella regresaba a casa de sus salidas, todo brillante y ruidoso, dejando caer bolsas de compras al suelo mientras yo ayudaba a Maike con su tarea. «Mira lo que tengo», decía, sacando vestidos o joyas. Sonreiría y le diría que se veía genial, incluso cuando estaba calculando el costo en mi cabeza. Maike corría hacia mí, emocionado, y ella lo abrazaba rápidamente antes de empujarlo hacia mí. «Papá es el divertido», decía, y yo lo llevaba, feliz de tenerlo cerca pero preguntándome por qué no quería quedarse. Lorraine también estaba siempre cerca, rondando, susurrándole a Claire que merecía más aventuras, más glamour, más que yo. Escuchaba fragmentos de ello. Sentía que se me apretaba la mandíbula, pero me mantenía en silencio, por Maike, por la vida que todavía creía que teníamos. Había noches en las que me quedaba despierta, escuchándola respirar a mi lado, tratando de descubrir cuándo había cambiado. ¿Fue después de Miqueas? ¿Antes?
Ella siempre había sido así y yo estaba demasiado ciego para verlo. Pienso en esos días en la biblioteca, su risa, la forma en que me hizo sentir que era suficiente. Ahora no estaba tan seguro. Pero aguanté. Me levantaba todas las mañanas, hacía desayuno para Miqueas, llevarlo al preescolar y decirme que estábamos bien. Claire me daba un beso de despedida, a veces rápido y distraído, y yo me aferraba a eso como si significara algo. La veía irse, para encontrarse con Yesa o Tina, y sentía que las grietas se ensanchaban. Pero no sabía cómo solucionarlos, todavía no. Todo lo que conocía era a Maike, su sonrisa, su confianza, y eso era suficiente para seguir adelante por ahora. Tenía que serlo. El día que todo se vino abajo empezó como cualquier otro. Era un jueves gris y lluvioso, el tipo de clima que te da ganas de quedarte adentro con una manta y un café. Maike ahora tiene 5 años, lleno de energía, saltando por la sala de estar mientras yo intentaba terminar algunos correos electrónicos del trabajo. Claire estaba en la cocina, tarareando para sí misma, preparando otro almuerzo con Yesa y Tina. Recuerdo mirarla y pensar que tal vez hoy podría ser bueno. Tal vez llevaríamos a Maike al parque más tarde, solo nosotros tres. Entonces sucedió. Maike estaba a mitad de la persecución, con su camión de juguete tirado en el suelo, cuando su cuerpo se detuvo. Dejó caer su pequeño cuerpo, sacudiéndose de una manera que no tenía sentido. Mi corazón se congeló. «¡Cla!», grité, corriendo hacia él. Mis manos temblaban mientras intentaba mantenerlo firme. Sus ojos se pusieron en blanco y su respiración estaba mal. «¡Cla!». Entró corriendo. El teléfono se le resbaló de la mano y, por una vez, ella también parecía asustada. Lo llevamos al hospital rápidamente, demasiado rápido. Los neumáticos chirriaban contra el pavimento mojado. Mi voz se vuelve ronca por gritarles a los autos que se muevan. La sala de emergencias era un caos. Las enfermeras gritaban órdenes y las máquinas pitaban. Mi mente daba tantas vueltas que no podía captar ni un solo pensamiento. Sostuve la mano de Maike, pequeña y fría la mía, susurrando: «¿Estás bien? Amigo, papá está aquí», aunque no sabía si era verdad. Claire estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y mirando al suelo. El médico salió después de lo que parecieron años, con el rostro tenso. Dijo algo sobre su cerebro, convulsiones. Esperamos. Caminé de un lado a otro. Claire le envió un mensaje de texto a Lorraine para que viniera. Las horas pasaban, cada una más pesada que la anterior. Entonces volvió el médico. Sus palabras golpearon como un puñetazo. «Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos». Miquea se había ido. Mi niño, mi amanecer, se había ido. No podía respirar. La habitación se inclinó. Mis rodillas se doblaron y me agarré a la pared para mantenerme erguido. Sentí que mi pecho se estaba derrumbando, ese dolor crudo y desgarrador que no sabía cómo contener. Miré a Claire, necesitándola, necesitando que enfrentemos esto juntos. Estaba parada junto a la puerta, el brazo de Lorraine rodeándola, su rostro en blanco, sin lágrimas, sin sonido, simplemente nada. «Cla». Me atraganté, alcanzándola, pero ella dio un paso atrás, más cerca de su madre. «Necesito aire», murmuró, y se marcharon, dejándome allí con el eco de las palabras del médico en el espacio vacío donde debería haber estado Maike. Me hundí en una silla, mirando al suelo, tratando de entender cómo mi mundo acababa de hacerse añicos. Las siguientes horas fueron una niebla. Firmé papeles, respondí preguntas, asentí cuando la gente hablaba, pero nada de eso parecía real. El rostro de Maike seguía apareciendo en mi cabeza, su sonrisa, su cabello desordenado, la forma en que decía «da» cuando lo arropé. Quería gritar, romper algo, pero me quedé ahí sentada, entumecida. Claire finalmente regresó, seguida de Lorraine. Pensé que tal vez ahora ella se sentaría conmigo, tomaría mi mano y lloraríamos juntos. En cambio, empezó a hablar de logística, planes funerarios y a quién llamar, como si fuera una lista de verificación. «Mamá se encarga de las flores», dijo con voz plana. La miré fijamente, esperando algo más, algo humano, pero ella no me miró a los ojos. Lorraine le dio unas palmaditas en el hombro y murmuró: «¿Estás bien, cariño?», y sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde estaba mi esposa? ¿Dónde estaba la mujer que amaba? Esa noche me fui solo a casa. Claire dijo que se quedaría en casa de Lorraine para procesarlo. Me dijo, agarrando una bolsa y arrojando ropa en ella como si estuviera empacando para un viaje. No discutí. No pude.
Entré a nuestra casa. El silencio me gritaba. Los juguetes de Maike todavía estaban esparcidos por el suelo. Cogí su camioneta, con la que había estado jugando, y la apreté con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería a Claire allí. Quería que se sentara conmigo, que llorara conmigo, cualquier cosa, pero ya no estaba. Me recosté en el sofá, mirando al techo, repitiendo cada segundo de ese día. La convulsión, el hospital, la cara del médico, la frialdad de Claire. No tenía sentido. ¿Cómo podría ella alejarse? ¿Cómo podría dejarme cargar esto solo? Por la mañana, supe que algo estaba roto y no podía arreglarse. Había perdido a mi hijo y, en cierto modo, también la había perdido a ella. La lluvia seguía cayendo afuera, tamborileando contra las ventanas, y yo me senté allí, sosteniendo la camioneta de Maike, sintiendo el peso de todo derrumbarse. No sabía qué vino después. No sabía cómo seguir adelante. Pero sabía una cosa: Claire no estaba conmigo en esto. Ella se fue, me dejó entre los escombros y yo estaba demasiado perdido para ver lo que eso significaba. Aún no. Por ahora, estábamos solo yo, la lluvia y el agujero donde solía estar mi familia. La mañana del funeral de Maike me golpeó como una pared de ladrillos. Me desperté en el sofá, con el cuello rígido, la casa demasiado silenciosa sin sus pequeños pasos corriendo por ahí. La lluvia había parado, dejando todo afuera húmedo y gris, a juego con el dolor hueco dentro de mí. No había dormido mucho. Solo me quedé mirando el techo toda la noche, agarrando ese camión de juguete, tratando de encontrarle sentido a todo.